Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Documentos. Radio Nacional de España. ...7 de octubre de 1936. Ante Dios, humillado, en pie sobre la tierra vasca, con el recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Guernica, juro cumplir fielmente mi mandato. José Antonio Aguirre asume la presidencia del primer gobierno vasco de la historia. El roble de Guernica es símbolo y es lugar central de todo un pueblo y de toda una tradición, podríamos decir. Solo después de jurar so el árbol se es señor. Solo legislando so el árbol se hace la ley. Solo convocado so el árbol un hombre puede ser acusado y condenado o absuelto de modo legal. Ritos, mitos y equívocos. Julio Caro Baroja. Se trata de la transmisión del poder en una sociedad compuesta de linajes y dividida en bandos. Quien toma el juramento es el propio árbol, bajo su copa. El resto de personas recogidas allí son meros personajes políticos de la época que están esperando que este acto se venga desarrollando. En el fondo es que el símbolo es muy poderoso, es un símbolo vivo, no es un símbolo muerto como otros, ¿no? Árboles de Junta. Guardianes de la palabra. Un hombre vale, o una persona vale lo que vale su palabra. No vales más que lo que valen tus palabras. Y si no las cumples, no vales nada. Ana María Moradiellos vive en Sotres de Cabrales, el pueblo más alto de los picos de Europa. Mi bisabuela de esta casa, mi bisabuela paterna, se llamaba Inocencia. Y tenía 2 hermanas, que una se llamaba Isabel y otra Paula. Y Paula, de las 3 hermanas, me decía mi padre que era una mujer extraordinariamente bonita y la cortejaba un hombre que se llamaba Juan Fernández. Pero las familias no querían que Paula y Juan llevaran adelante esa relación y se casaran. Y un día, debajo del techo, Juan y Paula hablaron y juró Juan que se casaría con ella fuera como fueran los impedimentos de grandes. Y le juró palabra de matrimonio antes de ir al servicio militar, que duraban 8 años entonces, el servicio militar. Y a los 8 años volvió y se casó con Paula. Y tuvieron 8 hijos. Era palabra sellada debajo del tejo. En esencia, el árbol es un lugar donde juntarnos, donde hablar, donde contarnos las historias, donde dar consejos. Mar Verdejo, ingeniera agrónoma y paisajista. Y donde se dice la verdad y también donde se llega a acuerdos para el bien común. Se hacían también los tratos de compras y ventas. Entre nosotros no había notarios, ni había ningún tipo de persona que representara al Estado. Y eso se sellaba debajo de un techo. En muchos escudos aparece el árbol representado como seña de identidad de ese pueblo. El árbol o los árboles de concejo es uno de los símbolos que siempre han rodeado lo que es la administración local y los gobiernos de las pequeñas comunidades. Carlos González Antón, secretario general de la Federación de Concejos de España. Se apoyan precisamente en el culto al árbol para realizar en esos sitios lo que son las reuniones en las cuales las pequeñas comunidades se juntaban para decidir sobre su futuro, conciliar el interés de todos de una forma dialogada, de una forma en la cual con el debate se busque esa solución. Hay un culto a lo antiguo, a la vejez, al anciano, relacionado con la sabiduría y con la edad. Esto viene desde, prácticamente en todas las culturas, desde tiempos muy antiguos, y significa que en cada lugar el vecino más viejo es ese árbol central que está en mitad del pueblo y que vinculaba de alguna manera a cada pueblo con su territorio
y vinculaba también a la tribu entre sí. Ignacio Abella, naturalista y escritor, autor de Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, editado por Libros del Jata. Para mí esta historia es tan o más importante que la historia que he estudiado yo en los libros de historia sobre las batallas y los territorios y las fronteras y cómo funcionaba nuestro penoso mundo, ¿no? Antes de que las ciudades y los pueblos se alfombraran de hormigón y asfalto, antes de la globalización del actual modelo de desarrollo, el bosque era el estado natural del paisaje en la vieja Europa. Yo veía en Normandía, cuando hay tejos milenarios en mitad del cementerio, que han servido al mismo tiempo su interior como sala donde se reúnen los niños para la catequesis. Debajo de las ramas el Consejo Municipal se celebraba, los tratos, los pactos. El hecho de que el paisaje, por un lado, se destruya, tiene un reflejo siempre en el decaimiento de la cultura y al revés, ¿no? Llega rápidamente la concentración parcelaria y adiós todos los setos, los taludes, todos los bosquetes y se hacen, pues eso, tabla rasa del paisaje de los ancestros. El vínculo entre el Homo sapiens y los árboles de su entorno se manifiesta desde las primeras expresiones simbólicas. Las primeras imágenes que aparecen en arte ya más claras, como humanos debajo de árboles, por ejemplo aquí en Badajoz, en el abrigo de las moriscas, hablamos de la Edad del Bronce, del Calcolítico, hace unos 5.000 años, ¿no? Pues esas primeras imágenes parecen ya hablar muy claramente de que estamos entrando en bosques, incluso con actitudes de adoración, con las manos levantadas. En las pinturas que refiere el naturalista Ignacio Abella, observamos 5 elementos que podrían interpretarse, efectivamente, como toscas figuras humanas con los brazos en alto. En torno a ellas se distribuyen una docena de estructuras más altas que parecen árboles esquemáticos similares a los hallados en otras cuevas de las provincias de León, Salamanca, Valencia y Murcia. Pero evidencia de culto al árbol tenemos ya cuando, sin ir más lejos, en el siglo II y III aparecen dedicaciones a dioses árboles, como Fago Deo, aparecen altares en el que Fago Deo o Sex Arboris Deo, el dios de los 6 árboles, aparecen con dedicaciones muy claras, ya con caracteres latinos, con dibujos y muchas veces con inscripciones en el norte de los Pirineos, en la zona de Comans y por ahí. El árbol es el tótem, el ser protector al que se adora y bajo el que se relacionan los hombres. El único testigo y garante del acuerdo hasta que se generaliza la escritura. Pero la era de la escritura cambió radicalmente las relaciones del ser humano, porque aportaba otra legitimidad, venía de otros estamentos y era una cosa aprendida. Lo otro era, y esto lo cuenta muy bien Platón, además en el Fedro, ¿no? Lo otro era una relación natural, ¿no?, del hombre con el árbol. Me contaron que en Egipto hubo un dios llamado Teut, del que se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía y, en fin, la escritura. Teut se presentó al rey Tamus y le manifestó las artes que había inventado y le dijo lo conveniente que era extenderlas entre todos los egipcios. Le fue explicando los usos de cada una. Cuando llegaron a la escritura, «¡Oh, rey!», dijo Teut, «esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria. He descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener». El rey pone muy en duda que eso sea realmente un don, ¿no? Porque dice, sí, esto es un fármaco para la memoria, pero no es realmente sabiduría. Atribuyes a la escritura todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en ese auxilio extraño,
abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos cuyo rastro habrá perdido su espíritu. La evangelización choca en muchos pueblos con la religión natural, encarnada en buena medida en sus árboles sagrados. La gente vivía con otras creencias que no eran las de la Iglesia Católica. Ana María Moradiellos conserva la memoria de sus ancestros sotrianos. Y ahí es donde la gente tenía a los árboles y a los animales y a las montañas y a la naturaleza pues como símbolos de respeto, de amor, de cariño, bueno, todo lo que después ocupó quizá la religión y fue al hombre quitándole estas creencias en piedras o en otras cosas que pueden ahora parecer ridículas, pero eso fue antes que el aparato de las iglesias. Cuanto antes llegaban las iglesias y el sacerdote y esto, pues les quitaban estos símbolos que ellos consideraban profanos y de poco fuste. Una tala contra el paganismo que a veces, de manera colateral, destruía el lugar del concejo, el punto de encuentro de los vecinos. Pero bueno, la realidad también es que en muchos casos ha coincidido que muchos de esos árboles luego fueron, digamos, cristianizados porque la iglesia se hizo al lado y un sitio muy habitual, además de las casas de concejo que pueda haber en muchos sitios, también se suele usar el pórtico de la iglesia. Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo. Reunidos a campana tañida, esa es una expresión histórica de la cultura concejil. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente había una campana muchas veces al lado del árbol que se utilizaba como llamada y obviamente la campana estaba situada normalmente en la espadaña de la iglesia. A veces en la misma iglesia había dos campanas, una era la del concejo, pagada por los vecinos, y otra era la de la iglesia. Y otras veces la gente prefería que hubiera una campana concejil, incluso fuera de la ermita o de la iglesia, y era su campana concejil, ¿no? El concello se hacía generalmente el mismo día de la misa, el domingo. Y después de misa, el alcalde tocaba la campana y era un toque diferente del de misa. Y bueno, pues el alcalde hablaba de, pues hay que hacer esto, lo otro, cerrar fincas, limpiar el pueblo. Y bueno, estas cosas todas se deliberaban allí. Yo creo que es una bella muestra de algunos de los elementos claves de la vida rural, que es compartir, convivir. Bernabé Moya, botánico. Y entre todos tratar de sacar adelante los asuntos comunes y tener un punto de encuentro en el que hablar de las cosas, ¿no? Vamos a echar un concejo mañana. Grabación realizada por Televisión Española en el pueblo zamorano de Figueruela de Abajo, año 1982. El sábado se va a echar una batida para Lobo. Se va a ir para Ribirinas. Así que ese día saldrán todos los pueblos estos. Saldrán Vega y Gallegos, Moldones, y el Pollo y las dos Figueruelas, y las escopetas de Maide y de Villarino. Así que ese día, a ser posible, pues no faltéis nadie. Y el que no vaya, pues ya sabe que se castiga, eso obligatoriamente. Un elemento típico de León, por ejemplo, son las facenderas, es decir, acción comunitaria. Se estropea algo y son todos los vecinos los que ponen su fuerza de trabajo a disposición del pueblo para arreglar un camino, una fuente, un abrevadero, un puente. Vamos a limpiar un poco el barro de las calles, que como veis está imposible, no se puede andar por las calles y hay que hacer siquiera pues un sendero para poder pasar, porque si no es imposible ya poder andar por las calles, ¿eh? Los concejos, concellus, consells o batzarres. Las juntas a pie de roble, tejo, castaño, moral u olmo son el germen de los ayuntamientos, de los parlamentos. Una primera democracia bajo las ramas. Cuando hablamos de democracia hablamos de un hombre, un voto, es nuestro eslogan ahora, ¿no? Entonces era muy diferente. Entonces era un vecino, un voto, y un vecino era una casa, una familia. Entonces es un concepto de democracia que tiene sus defectos. La mujer siempre estaba relegada, era lo que se llamaba un fuego,
Y entonces era muy diferente porque representaba a la familia, pero en un sentido muy intergeneracional también. Porque claro, se trataba de plantar los árboles, por ejemplo, que iban a disfrutar otras generaciones, de proteger la sabiduría de los abuelos. Los abuelos tenían un poder absoluto, exactamente al revés que ahora, ¿no? Era el valor de la vejez sustanciada en el propio árbol milenario. Un monumento vivo que, además de templo y ayuntamiento, como explica Ignacio Abella, hacía las veces de juzgado. Cuando había un conflicto entre dos vecinos o el alguacil quería imponer una multa, no se hacía en cualquier lugar, se decía, vamos ande el tejo. Y era en ese lugar donde se evitaba, por un lado, que hubiera una disputa que llegara a las manos, o porque estábamos en terreno sagrado. Era templo y, en definitiva, fueron incluso patíbulo algunos de estos árboles. En Francia, especialmente, hay muchos olmos que eran olmos de justicia y se llegaba a justiciar en el mismo árbol. La conservación de estos entornos y de sus individuos más singulares es especialmente dramática en España. Desafortunadamente en nuestro país los árboles monumentales están muy abandonados. Es cierto que cada vez más comunidades autónomas están protegiendo los árboles, pero están protegiendo un número de árboles muy pequeñitos y de manera muy aleatoria. Es decir, en unas comunidades se protegen, por ejemplo, los árboles del bosque, pero no se consideran los árboles de ciudad y al revés, ¿no? Bernabé Moya, experto en árboles monumentales y bosques maduros. Básicamente estamos hablando de las piezas de un museo vivo. Entonces es importante la denominación, especialmente en todo lo que hace referencia a la aplicación del Código Civil o el Código Penal. Si le llamamos un árbol gordo, notable, bueno, pues digamos que la persona que ha causado una agresión o la destrucción de este patrimonio, bueno, pues se le aplica el Código Civil. En el caso en el que la denominación es monumental, lo estamos incluyendo en la categoría de patrimonio de todos los españoles, y a partir de ese momento pasa a ser considerado con la misma categoría que cualquier pieza del patrimonio artístico, arqueológico, arquitectónico, y por lo tanto digamos que el miramiento y la consideración que reciben es mucho mayor. Una protección sobre el papel y que no trasciende el ámbito nacional. La UNESCO solo concede la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad a lugares, a paisajes, nunca a individuos concretos. Los ancianos árboles de Junta están abocados al olvido, es decir, al descuido. Quizás a lo mejor porque no le hemos hecho entender a la UNESCO que forman parte de nuestra historia, de nuestra humanidad, de nuestra cultura, de lo social, de donde contábamos los cuentos, donde hacíamos democracia. Una dendrocracia, podríamos decirlo, ¿no? El árbol de alguna manera era el que legitimaba porque era testigo, era casi un dios en cada uno de estos lugares, ¿no? Muy respetado, casi adorado. Los árboles de junta o concejo, salvo valiosas excepciones, son ya un recuerdo del pasado. Y las historias en torno a ellos también corren peligro de extinguirse. La tradición oral es la principal fuente para quienes luchan por mantener la memoria. Es el caso, en Almería, de la ingeniera agrónoma Mar Verdejo, que reivindica la importancia de la encina de Montaúr. Dicen que entraban hasta más de 200 personas bajo su sombra. Digamos, era la sede, el árbol era la sede oficial de las Juntas Generales. Entonces, cada año se reunían los 14 pueblos en una llamada mesta o una cofradía, donde se hablaba sobre todo de los problemas de la comunidad. Existía una encina secular cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, que por su magnitud gigantesca y su altura enormísima dejábase ver a grandes distancias sobre Montaúr, donde existe el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Crónica de la caída de la encina de la Virgen de Montaúr, firmada por el párroco Francisco Javier Chicoñani a finales del siglo XIX. Cuando el excelentísimo obispo don José María Orberá y Carrión ordenó la peregrinación a dicho santuario en el año 1878, la encina todavía mostraba su majestuoso ramaje y lucía su verde pompa. Sin poder apreciar las causas,
se vio con sorpresa y general tristeza que la encina se secó al siguiente año. Como consecuencia de un fuerte temporal de lluvia y de vientos huracanados, cayó en tierra el día 1 de diciembre de 1887. No muy lejos, en el municipio almeriense de Fondón, se recuerda otro ejemplar ya desaparecido de esta misma especie, testigo de un relevante acontecimiento histórico del siglo XVI. Bajo su gran copa se acordaron las capitulaciones entre los moriscos sublevados de la Alpujarra y los cristianos representados por Juan de Austria. Por este hecho, y así queda reflejado en los mapas de la época, el árbol recibió el nombre de Encina de las Paces. Desapareció a finales del siglo XVIII. En el sur de la provincia de Valencia, en las estribaciones de la Serra Grossa, se ubica el municipio de Canals, un pueblo de apenas 14.000 habitantes cuyo personaje más querido es un árbol, un descomunal plátano de sombra conocido como la yoca. Es un término que en castellano significa la clueca, la gallina clueca. Bernabé Moya dirigió el desaparecido Departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia. Es un nombre popular que nadie se lo ha atribuido directamente ni se conoce el origen, pero lo cierto es que esta imagen de la gallina que recoge bajo sus alas, en nuestro caso bajo las ramas de este plátano maravilloso, pues por ahí pasan todos los vecinos, todos los días, es punto de reunión, mide más de 20 metros de altura y bueno, y ahí van todos los vecinos, todos los mayores, los ancianos, a cualquier hora del día o de la noche. Es suficiente que preguntes por la yoca y todo el mundo sabe dónde vive y todo el mundo sabe dónde está. En el centro del pueblo quedaba el árbol grande. Era una plaza mínima, pero el árbol, viejísimo, la desbordaba entera. Muchísimos árboles de concejo han merecido líneas y poemas como Vicente Aleixandre del Olmo de Miraflores, porque hablamos de dimensiones, pero la poética es importantísima. A su sombra yacen las casas, viven, se despiertan, se abren, salen los hombres, luchan, trabajan, vuelven, póstranse, descansan. A veces vuelven y allí cobijan su postrer aliento. Bajo el árbol se acaban. El olmo son caducos, de manera que en invierno uno puede gozar de la presencia del árbol, pero a la vez deja pasar todo el sol y la plaza está luminosa, ¿no? La hoja del olmo podía ser como una oreja, que curiosamente está dividida por una mitad, pero en vez de ser simétrica, tiene una parte más grande que la otra. Por desgracia, los olmos están hoy seriamente amenazados por la grafiosis, una enfermedad causada por un hongo que bloquea la circulación de la savia y provoca la muerte del árbol. Eso es lo que ha ocasionado la desaparición prácticamente de todos los olmos de nuestro país y de toda Europa. Estamos hablando de una gran catástrofe. Ahora ya hay que hacer un esfuerzo muy grande para de verdad encontrarse con un viejo olmo que nos dé una referencia de lo que es y de lo que ha significado para los habitantes de nuestro país, de España. Algunos supervivientes se encuentran en la provincia de Castellón. Castellnovo y Navaja son dos pueblecitos del interior de Castellón que están muy cerca de uno del otro y bueno, ya conocemos la rivalidad entre los pueblos vecinos. El caso es que tenían dos olmos de proporciones enormes, pues superaban los 6 metros de perímetro de tronco, casi alcanzaban una altura de 20 metros. Y entre ellos existía la rivalidad de cuál es el más grande, cuál es el más viejo y este tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente uno de ellos, el olmo de Navajas, continúa en pie, mientras que el olmo de Castelnovo pues fue atacado por la grafiosis y tristemente pues hubo que eliminarlo, pero inmediatamente los vecinos se pusieron manos a la obra para plantar otro olmo en la plaza. Y yo creo que este es un bello ejemplo de lo que hay que hacer en este país. A mí me gustaría que todos los pueblos volvieran a recuperar
su árbol de la plaza. En la de Aras de los Olmos, como exige el topónimo de este pueblo valenciano, tampoco falta un ejemplar. Es muy joven y trata de burlar a la grafiosis que mató a su antecesor, cuyo tronco se conserva transformado en escultura. Este es un olmo de la plaza que además es representativo de muchos otros olmos de la plaza. Por ejemplo, en Aragón existe uno que se llama también el olmo de Cedrillas, que también es muy, muy conocido. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos el olmo del Milagro o de la Virgen de Illescas, que está en la plaza, que es un árbol muy, muy, muy conocido y muy querido también por toda la población. Está en la provincia de Toledo. En Extremadura, por ejemplo, tenemos el de Torre de San Miguel, en el que el pintor Fernando Fuello, probablemente el mejor acuarelista de naturaleza y de árboles de nuestro país, hizo un dibujo precioso con un viejo olmo enfrente de la puerta del ayuntamiento y un paisanín caminando alrededor de él, muy bonito. Pues ahí se encuentra este árbol. Es habitual en toda España que a los olmos se les llame la olma de la plaza, en el sentido maternal de que acogía a todo el mundo y que bajo su sombra estaban seguros, a gusto. La directora del programa El Bosque Habitado de Radio 3, María José Parejo, ha rastreado la historia de la desaparecida olma de Colmenar del Arroyo, un pequeño pueblo del oeste de la Comunidad de Madrid. Blanca, Araceli, Juan, Sonsoles, Ángel, con todos los habitantes de Colmenar que hablamos, recordaban el día que desapareció la olma como el día, alguno nos lo llegó a decir, el día más trágico de su vida. Me acuerdo perfectamente, tenía 15 años y fue un 18 de octubre de 1978, se murió por la noche. Vino un aire, entre comillas, que se la llevó y bueno, eso fue un desastre para todos los colmenareños, empezando por los ancianos, los jóvenes y los niños. Llorábamos todos. Blanca Herrero, bibliotecaria de Colmenar del Arroyo. Me despertaron mis padres, a mí y a mi hermano, y nos dijeron: levántate, que la olma se ha caído, vámonos para abajo. Cuando fuimos ya estaba aquello lleno de gente, que estaban viendo cómo las ramas de aquel árbol estaban todas tiradas en el suelo. Fue un disgusto grande, luego pues bueno, todos lo celebramos porque repartimos en el corazón de la olma, lo repartimos por todas las familias de Colmenar. En casa de cada uno de ellos hay un trocito de la madera de la olma, todos tienen un recuerdo. Y también recuerdan cómo intentaron hacer un ritual de duelo para despedirse y con lo que ya no quedaba, porque todo el mundo se había llevado un trocito, hicieron una hoguera. Lo que quedó pues se quemó para que sus cenizas también estuvieran en el aire que respirábamos. La suerte de haber hablado con Blanca, la bibliotecaria, y ser aficionada a la historia y a recopilar en cuanto llegó al puesto todos los papeles que ella vio por allí, pues deja constancia de que efectivamente en algunos legajos, como dice Blanca, queda constancia de que los vecinos se reunían en concejo bajo el olmo en el siglo XVI. Se juntaba ahí el concejo, que además lo pone a son de campana tañida, debajo de la olma. Se cuenta que son 500 años y otra gente dice que 800. En Cataluña, el culto a los árboles y su función de sede de la soberanía se plasma en antiguos ritos. Gestos que tratan de consolidar una decisión, un pacto, un trato. Es como cerrarlo de la mejor manera posible para que no haya equívocos, ¿no? Porque las palabras se las puede llevar el viento. En su libro Árboles de Junta y Concejo, las raíces de la comunidad, Ignacio Abella recoge las investigaciones del etnògrafo Joan Amades. Era costum antic i molt entès per Catalunya que quan es presentava algun perill, es suscitava algun conflicte o s'havia de tractar algun afer de caràcter col·lectiu, es reunissin els homes més entenimentats i de bon consell d'un o de diversos pobles en junta d'arbre. Y dice que era muy común en Cataluña que cuando había en un pueblo un peligro, una situación de emergencia, una decisión que tomar, que iban al bosque
que se reunían debajo del árbol más viejo, en junta d'arbre, que era la junta del árbol, y hacían el baile del árbol, una especie de sardana, cogidos de las manos. El simbolismo es potentísimo, ¿no? Todos nos cogemos las manos, todos los que hemos asistido, bailamos en torno a ese árbol y sellamos de esa manera ese pacto de la mejor manera posible. Aunque la memoria de los árboles junteros se extiende por casi toda España, es en la cornisa cantábrica donde mejor se ha preservado. El caso más evidente es el del roble de Guernica, del que hay referencias escritas desde el siglo XIV. Tras la incorporación del señorío de Vizcaya a la corona de Castilla, los propios reyes han de acudir a la villa para jurar los fueros so el árbol. Solo así su poder será reconocido por los vizcaínos. En 1333 es Alfonso XI y va al campo de Guernica. En 1342 es la señora de Vizcaya María Díaz de Hado. En 1358 es Pedro I de Castilla. Joseba Iríbar, investigador de la historia del árbol de Guernica. Saltamos al 1 de septiembre del 1393 con Enrique III, y aquí es cuando entra nuestro árbol en la historia y se dice de él que es un gran roble. O sea que ya tendría por lo menos más de 100 años para que impactara al cronista de Enrique III y quizás al propio rey. El 30 de julio de 1476 es Fernando el Católico quien presta juramento. A partir de aquí ya no vienen los reyes a jurar los fueros a Guernica. Lo hacen con una serie de aprobaciones de actas, donde estas actas de juramento llegan a la pequeña ermita de Santa María la Antigua y los parlamentarios lo aceptan. El roble sagrado es también referencia para las juntas generales. Y los representantes nuestros de las juntas, cuando tomaban el bastón de mando, o los corregidores, al momento de entrar dentro de la ermita de Santa María la Antigua, quedaba reposado contra el árbol. Jamás podía entrar nadie con bastón de mando, porque el árbol es el que tenía toda la capacidad y el árbol es el que toma el poder de mando, ya que dentro de Santa María todo el mundo era igual. Se reúnen todavía hasta el día de hoy los diputados de Vizcaya bajo el árbol de Guernica. Guillermo de Humboldt. Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en primavera del año 1801. Se desearía ver un roble venerable por su edad, frondoso, en un sitio campestre, hermosamente despejado. Únicamente se halla un roble, en verdad bastante grande, pero ni mucho menos pintoresco. Tiene el tronco resquebrajado, retorcido por el viento, y algunas ramas secas. Una imagen, si se quiere, de la organización del país que también ha arrostrado muchas tempestades. El fundador de la Universidad de Berlín no se limita a describir el árbol con palabras, también lo dibuja, sin mucho arte, pero con precisión. Humboldt debía de ser un lingüista fantástico, pero como dibujante no debía ser muy bueno, pero aún así nos dejó un testimonio. Ahí se ve detrás de la tribuna el árbol secular, el que murió en el 1811, con cerca de 300 años, y otros dos árboles. Uno de ellos supuestamente es el árbol que murió en el 1892. El árbol que hoy en día lo tienen en los jardines. Hay constancia documental de los 5 últimos árboles que han asumido tan simbólico papel. A partir que Antonio de Echeverría empieza con los proyectos de la Casa de Juntas, entre 1826-27 a 1833, que se para todo por la guerra carlista, a partir de entonces los árboles se convierten en árboles de ciudad.
están continuamente reduciéndole su espacio vital. Un árbol debería de tener tanto terreno como altura y su espacio vital se empieza a retroceder. De hecho, una de las partes de la Casa de Juntas, que es la zona de los archivos, cuando se empieza a edificar, una de las ramas del árbol secular de este momento choca contra la futura construcción y le cortan esa rama que está molestando y este árbol se empieza a podrir. Las construcciones nacidas en torno al árbol sagrado son paradójicamente las que lo asfixian. Cada nuevo ejemplar vive menos que el anterior. El penúltimo no llegó a cumplir una década. La falta de luz y espacio condena a una fugaz existencia al roble sagrado que últimamente toma el juramento a los jefes del Ejecutivo vasco. Ondo betetzea zindagit. Prometo desde el respeto a la ley desempeñar fielmente mi cargo de lehendakari. Nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Cada pueblo se identificaba con un árbol. Por ejemplo, en el País Vasco, pues son todos robles prácticamente, salvo el tejo de Lekeitio y no sé si hay algún otro, ¿no? Son muy comunes en Asturias los tejos, pero también hay fresnos, hay robles, hay encinas, y en Cantabria lo mismo, ¿no? Son como los árboles totémicos de la tribu. Para mí el tejo a mí me tiene totalmente atrapada, ¿no? Como es de crecimiento muy lento, me da la sensación de la tranquilidad y de la paz. Cuando un tejo está bien cuidado y se desarrolla bien, es como un paraguas natural, ¿no? Y yo creo que por eso se hacían allí los concellus, porque si llovía, y en Asturias hace tiempo llovía mucho, ahora ya un poquito menos, pues estás bajo el techo y no te mojas. La economista Ana López ha elaborado el censo de tejos de Iglesia y de Concejo de Asturias. Vivos hay 271, pero de esos que hay vivos, casi 100 son jovencitos, de menos de 100 años. De los otros que quedan, de los 271, 171, la gran mayoría son jovencitos también, de menos de 200 años. Son ejemplares relativamente jóvenes porque el tejo es un árbol muy longevo. Entonces, la gran mayoría de esos están en un estado regular y los que son más interesantes, que son los notables, los viejos, pues ahí se puede decir que están casi todos mal. Los tejos no tienen un tronco así liso y uniforme. Los cientos de años que necesitan para hacerse grueso hace que vayan adquiriendo formas retorcidas, así como rayas de arriba abajo. Es un tronco como atormentado por tantísimos años, nieve, hielo. Es una hoja pequeñita, como una agujita verde, pero está peinada de tal manera que está dispuesta como la espina de un pescado, como una espiga. El tejo le llaman el árbol de la vida y de la muerte. Es tóxico en todas las partes, menos en la envoltura de la semilla. En el fondo lo que hace el tejo con eso es, no quiere que nadie le coma, pero cuando llega el momento de diseminar, pues llama a través de ese arilo, que es muy rojo, vistoso, brillante incluso, ¿no? Pues está llamando a las aves para que vengan a comerlo y diseminen, ¿no? Son muy listos los árboles, ¿no? He nacido y he vivido en un mundo que ya no existe, pero que tuve la suerte de vivir en él casi 30 años. En Sotres, un pueblecito de montaña en el concejo asturiano de Cabrales,
Ana María Moradiellos regenta un modesto negocio que es tienda de ultramarinos y casa de comidas. Este es un pueblo de pastores, todo el mundo se dedicaba al pastoreo. Este pueblo no tuvo carretera, ni luz, ni teléfono. Pues la carretera llegó en 1969-70. Antes había un camino de 14 kilómetros por las montañas. La luz llegó en 1981 y el teléfono en 1989. Y había 2 tejos legendarios en Sotres. Uno en la Caballar, que es una agrupación de casas que está a 1 kilómetro del pueblo más alto, y allí había un tejo de concejo, en asturiano, concello, que es donde las personas del pueblo se reúnen a tratar cualquier asunto relacionado con la población. Las cosas que atañen al común se trataban en concello, y el concello se hacía debajo del techo. Se tocaba concello, el alcalde, y se trataban los asuntos que atañían a todo el mundo. La ermita no tenía campanario. Había una viga y allí había una campana y allí tocaban para los concejos. Y entonces se hacían las reuniones y allí era donde salía todo lo que se hacía en el pueblo. A Manolo Corces lo encontramos en San Esteban de Cuñaba, una aldea no muy alejada de Sotres. Por ejemplo, había que ir obligatoriamente a limpiar los caminos, los que suben a las majadas, lo del pueblo, los regatos que hay por ahí para que no, en caso que viniese torrenciales de agua, pues que no estuvieran destruidos por la maleza y se limpiaba. Y después también se nombraban guardas en el tejo, que daba el visto bueno, nada más le hacía falta firmar. El árbol de concejo estaba junto a la ermita de San Esteban. Tenía un hueco que se entraba por un lado y salía por otro, que se metían allí en el concejo y allí discutían y allí hacían ellos sus normas dentro del árbol. Un tejo monumental que sucumbió después de una gran nevada en 1888. Pese a no haberlo conocido, Manolo atesora el recuerdo transmitido por su abuelo. Me decía él, coño, cuando éramos críos íbamos allá a jugar. Y en casa nos decían, no vayáis ahí porque ahí están los antepasados y pueden salir. Pero fíjate que cuando vino la luz aquí al pueblo, que fue en el 85, que no había luz eléctrica entonces en el pueblo, marcan la torreta en esa zona. Yo le dije a los técnicos, mira, yo creo que no es el sitio adecuado para plantar aquí una torreta, porque yo les expliqué, mira, aquí había un tejo y aquí hay una historia. Me dijeron que no, que bueno, que oye, que técnicamente que tenía que estar allí y, en fin, colocaron la torreta. Pero se encontraron de que allí había una cantarilla. Y entonces yo fui para allá y ya digo, no me digas más. Me encontré que allí hay unas tumbas y habían descubierto una tumba, la cantarilla era una tumba, justo debajo del árbol y al lado del árbol, allá apareció la momia y todo, hecha la tumba de piedras, de losas, pero en condiciones. Digo, mira lo que apareció ahí. Con ese valor funerario que tiene ya, absorbiendo a todas las generaciones de ancestros en sí mismo, ¿no? Y el tejo, mira, es curioso porque es un árbol pagano, ¿no? Y aquí el santo, cuando se sacamos San Esteban, el santucu, que se llama, las andas van con rama de tejo. Y a la puerta se le echa rama de tejo y lleva en la mano una rama de tejo, se le pone. Y ya no viene de ahora, viene de hace muchos años. El tejo, a veces solo su memoria, sigue alimentando en muchos rincones de Asturias este interesante sincretismo entre naturaleza y religión. En el catálogo de Ana López despunta otro árbol convertido casi en santuario vegetal. El tejo de Bermiego es un monumento natural y es un tejo, es el mayor que tenemos ahora mismo de perímetro en Asturias. Todo el mundo te dice que es milenario, yo tampoco lo tengo claro porque una de las curiosidades del tejo es que es muy difícil saber su edad. Aquel árbol era tan importante que cuando de allí salieron muchos a Buenos Aires, a la inmigración a principios del siglo XX sobre todo y antes, ¿no? Cuando los mozos se marchaban, se despedían y llorando se abrazaban al árbol y se despedían del pueblo en ese árbol que representaba y simbolizaba, pero de una manera viva, a todo el pueblo y toda su vida en definitiva, ¿no? Y luego cuando escribían cartas decían, ¿cómo está el Texu?
Primero, antes de preguntar por la familia, ¿cómo está el abuelo? La vecina Cantabria también es rica en historias de árboles totémicos. Sí, hacían allí el consejo. Covadonga Bejo, habitante de Leveña. La reunión de todos los vecinos para acordar que todos al oír las campanas bajaban y luego junto a mi tronco sentaban a platicar y los problemas del pueblo tratar de solucionar. Covadonga es poeta porque ella siempre habló con los tejos, habló con todos los árboles, con las plantas, habló con la naturaleza. La periodista María José Parejo recoge la historia de esta anciana que tras ver morir al tejo de la iglesia decidió prestar su voz al árbol. Es un estilo popular, es un estilo auténtico, sincero, de verdad, emotivo. Viajero que me contemplas, párate un poco a pensar qué pocos amigos tiene quien ya no tiene qué dar. Hace ya más de 1000 años que me plantaron aquí y me encuentro abandonado después que todo lo di. Sus versos describen la agonía del ejemplar tras una cadena de desmanes. En 1950 hubo una poda criminal, un vecino que quedó en podar el árbol y se llevó un carro entero de madera frente a la estupefacción de todos los demás. ¡Ay, por Dios! Todas las ramas más grandes le hicieron cisco. No le digo que me dice un día un vecino: menuda pila de carros de leña que subió de aquí mi padre. Debilitado y enfermo, el tejo de Leveña sucumbió ante un vendaval en 2007. Pero su historia no ha terminado. Con la intervención del naturalista Ignacio Abella y el apoyo del programa El Bosque Habitado, se consiguió plantar 10 años después y en el mismo emplazamiento, junto a la iglesia mozárabe, un hijo del árbol histórico. El día de la plantación del nuevo tejo de Leveña, se dieron cita allí personas de diferentes instituciones locales, consejerías. Acudió, yo creo, que casi todo el mundo consciente y que conocía un poquito la historia, todos a una. Covadonga Bejo tiene un poema precioso que se titula algo así como El ave fénix, ¿no? Y es el deseo de que resurja. Quiera Dios que de tus cenizas resurjas algún día, dice al tejo, ¿no? Y el milagro se produjo. Alégrate, amigo tejo, pues el hijo que has tenido será arrogante y frondoso, lo mismo que tú lo has sido. En San Esteban de Cuñaba, Manolo Corces y sus vecinos también tratan de recuperar su árbol de concejo. Ya plantemos un tejo, que está guapísimo. Ya me estoy imaginando ese tejo hueco ahí, que dirán dentro de 400 años, ¿quién habrá plantado aquí este árbol? Bueno, pues ahí está plantado. Ahora solo esperan que la compañía eléctrica retire la torreta que a su vera ocupa el lugar del tejo milenario. Yo creo que es de justicia. La mayor alegría nuestra sería saber cómo cae esa torreta. El tejo es un árbol difícil en el sentido de que le puede afectar cualquier cosa y morirse de manera muy rápida o sencillamente agonizar lentamente, ¿no? Cuando son viejos tienen casi todo el sistema radicular en la superficie, entonces conviene no estar bajo ellos, ni pisarlos, ni por supuesto hacer obras, ni poner ningún material porque les estás haciendo daño. Estás a lo mejor cortando pequeñas raíces que después entran por ahí hongos y él muere. O sea, el árbol lo que quiere es que le dejen en paz. Como decía Lola Flores, si me queréis, iros, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido. Nuestros árboles históricos parecen condenados a la desaparición, igual que la organización ligada a ellos. Y claro, cuando el Estado fue penetrando más en nuestras vidas, nos dimos cuenta que nuestros concellos iban dejando de tener fuerza porque era el Estado el que nos imponía las normas. Como la población del medio rural
no sea cómplice, no sea gestora, no sea responsable de su territorio, pues te desentiendes de tu bosque, te desentiendes de tu territorio y luego pues puede haber incendios, puede haber otro tipo de cuestiones y eso es dramático. A pesar de todo, el espíritu concejil sigue vivo en muchas pequeñas comunidades. Se han mantenido en muchas zonas, esencialmente del norte de España, tanto en Álava, por ejemplo, en las cuales sigue habiendo 330 y tantos concejos, en León, Burgos, Palencia, en Cantabria, en Navarra. Carlos González Antón, secretario general de la Federación de Concejos de España. En la provincia de León, que es la provincia que más tiene, hay 1.230 entidades locales menores que desde la Edad Media han ido recibiendo pues reconocimientos pues o por los reyes o después por los distintos sistemas y realmente han ido manteniendo algo que es muy importante, no solo ese espíritu comunitario de gestión, sino también su patrimonio. Hay zonas en las cuales el territorio sigue estando mayoritariamente en manos de las juntas vecinales de las entidades locales menores y además coincide, y esto es muy importante y hay que destacarlo, con territorios de altísimo valor ambiental. El gobierno de las entidades locales menores puede adoptar dos formas. O a través de una junta vecinal, que se procede a una elección de un alcalde pedáneo o presidente de la junta vecinal y unos vocales en las elecciones locales, y cuando es concejo los que gobiernan son todos los vecinos del pueblo. Los herederos de las primitivas reuniones en torno al árbol reclaman más apoyo de las administraciones superiores para seguir desempeñando su función con eficacia y sin trabas. Lo peor es que dejan de existir cosas que podían ser más perdurables, como la ayuda mutua. Estas cosas, para nuestra desgracia, se van perdiendo. Están desapareciendo pueblos, y pueblos que quedan 2 o 3 familias, un viejo, y entonces todos hablamos del medio rural y hablamos mucho de la lengua para afuera. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años que hemos olvidado, que no hemos desenraizado de la tierra, ¿no? Por eso a lo mejor estamos tan enfermos como sociedad. Hay que educar a las generaciones que tenemos a mirar a la naturaleza, porque yo pienso que en este momento estamos viviendo de espaldas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tejo siempre me da la idea de tranquilidad y de reflexión. Parémonos. Él ha llegado allí, lleva 400, 500, 600 años, vamos a hacerlo bien. Si nosotros fuéramos capaces de plantar un árbol en un lugar en el que las condiciones ambientales fueran estables, pues podríamos estar hablando de que la mayoría de árboles pueden vivir varios miles de años. Cuando un árbol crece y tú lo ves, cuando tú ves un bosque entero, un bosque primario, un bosque, estás en un templo y además entiendes exactamente la dimensión de lo que es un templo, ¿no? De lo que es algo sagrado sin necesidad de ideologías, religiones ni ninguna otra cosa, ¿no? Porque es inconmensurable, es que lo llena todo y vive casi perpetuamente, ¿no? Desde la escala humana, ¿no? De vida. Volver al bosque, buscar las raíces, sintonizar con la vida y escuchar. Gracias, viajero querido, por escuchar mis pesares. Si por suerte sigo vivo y vuelves por estos lares, aquí tienes un amigo. Mas si nadie lo remedia, muy pronto he de perecer. Y estoy sintiendo, viajero, que ya no te vuelvo a ver. Árboles de Junta. Guardianes de la Palabra. Un programa de Álvaro Soto. Realización Maica Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Juan San Ildefonso, Juan Suárez, Luis Martín, Javier Lostalé, Carlas Mesa y Juan Mejías. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.